En esta presentación se hará referencia a los estándares sugeridos para catalogar metadatos de información ambiental. El primero de los estándares es el estándar para la documentación de conjuntos de datos relacionados con biodiversidad. El estándar está compuesto por 73 elementos de datos, los cuales hacen referencia a conceptos específicos o campos para el ingreso de información. Se presentan tres clases de elementos de datos. Obligatorios. Para estos elementos de datos es obligatorio documentar información. En la herramienta Cassia, estos campos están en color rojo y en el documento están en negrilla. Los condicionales. La información de este campo es de carácter obligatorio en caso de estar disponible. En Cassia estos campos están de color naranja y en el documento se encuentran subrayados. Opcionales. La documentación de estos campos es decisión del catalogador. En Cassia, estos campos están en color verde y en el documento se encuentran normal. Los elementos de datos se encuentran agrupados en 6 secciones principales, que ofrecen información de referencia para documentar un conjunto de datos de información relacionada con medio ambiente y biodiversidad. A continuación se explican las 6 secciones que tiene el estándar y los elementos de datos que las conforman. La primera sección es la sección de identificación. En esta sección se describen las características que identifican los aspectos generales del conjunto de datos. También permite conocer los contenidos de información del recurso descrito. En esta sección se documentan 16 elementos de datos, los cuales están distribuidos así. Citación del conjunto de datos. Cuenta con 7 elementos de datos anidados, los cuales se documentan así. Primero, responsable de la elaboración. Es la persona o entidad que realizó, compiló o editó el conjunto de datos. Fecha de publicación. Es la fecha en que el conjunto de datos se publicó de manera oficial. Título del documento. En este campo se documenta el nombre oficial del conjunto de datos. Publicador. Es la persona o entidad que es responsable de la publicación del conjunto de datos. Tipo de citación. Es el formato en el cual se publicó el conjunto de datos, es decir, base de datos, tabla de datos, compilación, catálogo, entre otros. Otros detalles de citación. En este campo se documenta la descripción de otros aspectos que son relevantes para la citación del conjunto de datos. Y por último, hipervínculo. En el hipervínculo se documenta la dirección electrónica para acceder al conjunto de datos. Luego viene el campo de descripción, el cual tiene también 2 elementos de datos. El primero es resumen. En el resumen se documenta una síntesis mediante la cual se describa de la manera más completa el conjunto de datos. Las palabras clave son los términos que resumen aspectos del conjunto de datos. Luego viene las herramientas de análisis de información, que cuenta con 2 elementos de datos para documentar. El primero de ellos es descripción de las herramientas. En este campo se documenta un texto que describa las herramientas o metodologías utilizadas para el análisis o captura de la información. Información para acceder a las herramientas. En este campo se documentan citaciones, referencias o contactos para tener acceso a las herramientas o metodologías usadas en el análisis. Estado. En estado se documentan 2 elementos de datos. El progreso, que es el nivel de avance en el proceso de recolección o elaboración del conjunto de datos. Y frecuencia de mantenimiento y actualización, que es la periodicidad con la cual se realizan modificaciones al conjunto de datos. Y por último, en esta sección tenemos el uso de la información. Cuenta con 3 elementos de datos anidados. El primero de ellos es las condiciones de acceso, que son los requisitos para acceder al conjunto de datos. Luego las condiciones de uso, que son los requisitos para el uso del conjunto de datos una vez se ha tenido acceso a él. Y por último, los créditos del conjunto de datos, que es información acerca de las personas o instituciones
que participaron o apoyaron la elaboración o captura del recurso. Ahora vamos a la sección de coberturas. En esta sección se describe el periodo de tiempo en el cual fue tomada la información, la extensión geográfica que cubre el conjunto de datos y la taxonomía. Cuenta con 21 elementos de datos y están agrupados así. Cobertura temporal. En la cobertura temporal se documentan dos campos, la fecha límite inferior y la fecha límite superior. Estos campos hacen referencia al periodo de tiempo en el cual fue concebido el conjunto de datos. La fecha límite inferior es la fecha más antigua cubierta por el conjunto de datos y la fecha límite superior es la fecha más reciente cubierta por el conjunto de datos. Cobertura geográfica. Está compuesta por 9 elementos de datos, de los cuales 2 no se documentan. Descripción de la extensión geográfica. En este campo se hace una descripción general del área o la zona donde son tomados los datos para el conjunto de datos. Luego vienen las coordenadas límite. De este grupo se documentan las 4 coordenadas límite: oriental, occidental, norte y sur. Se deben documentar en grados decimales y son los puntos más extremos del área del conjunto de datos. El centroide. El centroide es la coordenada geográfica en grados decimales del punto medio que identifica el polígono formado por las 4 coordenadas descritas anteriormente. De este grupo se documentan la latitud y la longitud en grados decimales. Cobertura taxonómica. En la cobertura taxonómica documentaremos palabras clave, que son palabras o frases que están relacionadas o describen la taxonomía cubierta por el conjunto de datos. Por ejemplo, Plantae, Animalia, Chordata, Vertebrata, aves, Melastomataceae, Rubiaceae, entre otras. Cobertura taxonómica general. En la cobertura taxonómica general se describe la cantidad de taxones incluidos en el conjunto de datos. Debe estar referido a un taxón superior que describa adecuadamente el conjunto de datos. Deben mencionarse las categorías taxonómicas incluidas y el nombre de la categoría. Por ejemplo, el conjunto de datos incluye todos los géneros descritos de la familia Asteracea. Integridad taxonómica. Se documenta la información acerca del estado de la determinación taxonómica de las unidades biológicas consideradas en el conjunto de datos. Debe expresarse en porcentajes. Por ejemplo, la identificación taxonómica se encuentra en un 80% a nivel de especie, en un 10% a nivel de género y en un 10% a nivel de familia. Sistema de clasificación taxonómica. En este campo se documenta la información sobre el recurso de autoridad taxonómica seguido para asignar el referente de clasificación de un conjunto de datos. Entonces, en este campo se documenta la referencia bibliográfica del sistema de clasificación utilizado. Están los campos como autor, que es el nombre de la persona o entidad que fue responsable por la elaboración, compilación o edición del recurso de autoridad taxonómica utilizado. Fecha de publicación. Es la fecha en la cual se publicó el recurso citado. Título. Es el nombre designado de manera oficial y con el cual es conocido el recurso. Tipo de citación. Es el tipo de documento, publicación o recurso que está siendo citado en este caso. Puede ser base de datos, catálogo, libro, capítulo de libro, artículo de boletín, artículo de revista, entre otros. Modificaciones al sistema de clasificación. En este campo se documenta un breve texto que describa cualquier modificación realizada al sistema de clasificación. Evidencia física. En este campo se documentan
2 elementos de datos. Tipo de evidencia. Término que describe el ejemplar o la muestra colectada que es utilizada como evidencia del conjunto de datos. Por ejemplo, ejemplar, muestra de tejido, ejemplares preservados en seco, ejemplares preservados en líquido, video, fotografía, entre otras. Y por último está la información adicional sobre la evidencia. En este campo se documenta cualquier información complementaria que sea relevante sobre la evidencia física. Responsable de la información. En este campo se documenta la información mínima necesaria para contactar a la persona o entidad responsable del conjunto de datos. En esta sección se tienen 13 elementos de datos, los cuales están distribuidos así. Organización a contactar. Es el nombre con el cual es conocida la organización, entidad o institución, la cual es responsable del conjunto de datos. Persona de contacto. Nombres y apellidos de la persona que es responsable del conjunto de datos dentro de la institución, entidad o organización. Cargo. Es la posición que ocupa esta persona en la organización a contactar. Dirección electrónica. Es la dirección de correo electrónico de la persona u organización a contactar. Acrónimo. El acrónimo es cualquier combinación de números o letras con los cuales es conocido el contacto. Dirección física. En este campo se documenta la dirección física de la entidad o donde se puede encontrar a la persona de contacto. Ciudad o municipio. Es la ciudad o municipio donde se encuentra la dirección del contacto. Subdivisión administrativa. Es el nombre de la entidad geopolítica intermedia a país y ciudad donde se encuentra la dirección del contacto. País hace referencia al país en donde se encuentra la dirección del contacto. Teléfono del contacto es el número telefónico del contacto. Debe incluir el indicativo del país y la ciudad del contacto. Fax de contacto. Número de fax del contacto. Debe incluir el indicativo de país y ciudad del contacto. Horario de contacto. Es el horario de disponibilidad de la persona u organización. Por último, instrucciones de contacto. Es cualquier información relevante que permita o facilite establecer contacto con la persona o entidad responsable del conjunto de datos.